En, en ruta hacia este proceso electoral, también entramos en la parte final, en el año final de la administración de Luis Guillermo Solís. Un primer gobierno del partido PAC que vino a conmover el acontecer político del país, que estremeció la larga data de gobiernos bipartidistas y que hizo subir a una administración bajo una promesa particular de cambio y con una votación histórica en respaldo popular, más de 1.300.000 votos. En la segunda ronda. Correcto. A estas alturas, enrumbándonos a esa etapa final de la administración Solís, ¿qué balance haces vos de esta gestión? Bueno, yo pienso que primero fue una gestión que se inicia con muy buenos auspicios, ¿verdad? Se gana la elección en la primera ronda con un 30%, se gana en segunda ronda con 1.000.000 y pico de votos, 100.000 votos, y llega con una gran legitimidad el primer gobierno del multipartidismo, porque ya había multipartidismo parlamentario desde el 2002, pero en este momento se inicia un periodo de multipartidismo a nivel del Ejecutivo. Había alegría, era la consigna de la campaña del presidente Solís, había muchas expectativas, altas expectativas, y parecía que el presidente iba a gozar de un capital político importante. Lo que llama la atención es cómo en 9 o 8 meses se derrumba ese capital político, y hemos tenido ya 2 años donde el gobierno ha tenido una evaluación negativa en todas las encuestas de opinión que se han realizado. ¿Por qué esa evaluación negativa? Yo siento fundamentalmente que eso obedece a la circunstancia de que las expectativas eran muy altas, que se crearon expectativas de que se dejaba atrás una fase histórica teñida de negatividad por la propaganda del partido triunfante, y que se iba a inaugurar algo nuevo. Y resulta que no se inauguró nada nuevo, las cosas un poco siguieron como estaban, hubo cambios, pero los cambios tardaron en llegar. Hubo cambio electoral, pero los cambios en la estructura del Estado, los cambios en la estructura de la vida política no llegaron. Entonces, y además es un gobierno que no tenía experiencia en el manejo y en la gestión de la cosa pública y la cosa política. Cometieron muchos errores en esos 2 años, y resulta que eso le redunda en la pérdida de apoyo en las encuestas y en general ante la opinión pública del país. Doctor, es evidente esa percepción que usted está señalando al cabo de ya 3 años de desarrollo de la gestión del presidente Solís. Pero antes de avanzar en esta perspectiva, me interesaría, digamos, si usted a estas alturas pudiese resumir 3 grandes logros de la gestión del presidente Solís, ¿cuáles serían esos 3? Bueno, mire, yo veo un solo logro, y es de la última fase de este gobierno, el último año, 9 meses, y es que ha habido estabilidad macroeconómica. Y bueno, se podría decir que eso no obedece a la gestión del gobierno, pero ocurre durante su gestión, y está más que todo vinculado al bono petrolero, a los bajos intereses en economía internacional, y eso ha permitido navegar por una situación que podría haber sido mucho más difícil, sobre todo el tema fiscal. Pero ahí hay que reconocer en el tema fiscal que sí se tomaron decisiones adecuadas, por ejemplo, en el aumento de la recaudación y la contención del gasto. Adicionalmente, yo diría que eso ha sido una parte positiva. Estos últimos meses, el país y la gente perciben de que, bueno, que el gobierno pues no resultó como gobierno,
pero que no le ha causado un gran daño al país. Y ahí estamos, ahí estamos. La oposición tendrá en las elecciones el reto de mostrar que el gobierno ha sido negativo, y el gobierno está empezando a tratar de defenderse argumentando el tema de la estabilidad macroeconómica y de la reducción de la pobreza, pero la reducción de la pobreza es mínima, un 2 o 3% en un año no pueden juzgarse como un éxito extraordinario. Usted adelanta un poco el tema de cuál podría ser la estrategia de la oposición para vulnerar, atacar al gobierno en la campaña que se avecina. Mi pregunta más bien va en el sentido, junto a esos grandes logros o a ese gran logro que usted ve, sobre todo en la estabilidad macroeconómica que se le reconoce a la administración, si usted pudiese resumir o captar o transmitir grandes vacíos, grandes carencias de esta administración. Ausencia de estrategia, básicamente. Empezaron dando palos de ciego. Y que no me oigan los no videntes, porque no les gusta que uno diga la palabra ciego, pero bueno, es la palabra del idioma y se remite a la literatura española la expresión. Yo creo que no tenían una hoja de ruta claramente diseñada para ir a donde querían, porque se sorprendieron. Todos nos sorprendimos con el resultado electoral, pero yo creo que uno de los primeros sorprendidos fue el señor presidente de la República, que debe haber apostado inicialmente a quedar en una buena posición y sacar un buen score electoral, pero jamás a ganar las elecciones. Entonces, primero, había inexperiencia en cuanto al manejo de la cosa pública. Él, en lo personal, no la tenía. Había estado únicamente en un puesto en la Dirección General del Servicio Exterior. La gente que llega venía de las universidades, 38% del gabinete tenía como antecedentes dar clases en las universidades nada más, no tenían experiencia en el manejo de la cosa pública, y entonces eso produjo desorden, muchas salidas. La más típica y clara fue la salida de don Melvin Jiménez, que sufrió una agonía de 10 meses y cometió muchos errores y le trajo toda una serie de capital político negativo al gobierno, eso. Y de ahí vinieron varias renuncias en ese sentido, contradicciones en el mismo actuar del presidente de la República. Cosa que, si usted ya los observa al día de hoy, se da cuenta que ya hay más unidad, hay más homogeneidad en la tarea gubernamental. Hay menos contradicciones, están pensando más la comunicación. Ha habido un cambio, pero la curva de aprendizaje fue muy larga. 2 años y medio de aprendizaje. Exactamente, usted se refiere a lo que la opinión pública percibió como una durísima curva de aprendizaje. Hubo una promesa, evidente cambio, hubo mucha expectativa, como usted lo ha dicho, en cuanto a las que generó el gobierno y las que se generó la opinión pública. Sí, claro. Esa democracia de la audiencia, como usted la menciona en sus análisis. Y usted dice que la administración decepcionó y está siendo pues juzgada severamente. Prácticamente a nivel regional los calificativos sobre el presidente son pues lo ponen en los niveles más bajos en comparación con otros mandatarios de la región, incluso por debajo de un Daniel Ortega que podría sorprender a no pocos en la región. ¿Por qué tan severa ese juzgamiento a estas alturas por parte de la opinión pública de la administración Solís? Yo creo que cada vez es menos severo, porque cada vez la ilusión que generó se diluye y la gente entra en la apreciación realista de las circunstancias, y es darse cuenta, bueno, es un político como los otros. Ahí entra en la categorización negativa de los políticos, pero no le reclaman tanto. Él hizo una promesa de cambio difusa, ese es el problema, tan general que todo el mundo pensó que iba a cambiar todo, y realmente ha cambiado muy poco.
Entonces la decepción fue grande. Yo diría que al cabo de los 2 años estaba muy abajo. Hoy día uno ve un cierto mantenimiento, ni siquiera repunte en las encuestas de opinión, pero un mantenimiento en cuanto al juzgamiento. No es tan severo. No es tan severo en el sentido de que yo percibo un poco de las encuestas y de lo que veo en opinión pública, es que, bueno, la gente puede ser muy severa con un gobierno que le ha hecho daño, inflación aumentada, grandes errores o casos de corrupción. Por ejemplo, es un gobierno que no ha tenido grandes casos de corrupción a este momento, a un año de las elecciones. No ha habido denuncias en ese sentido. Entonces la gente un poco como que está matizando más el juicio sobre el gobierno sin hacerlo un juicio negativo, positivo, perdón, todavía. No hay un juicio positivo, el juicio sigue siendo negativo, pero ha parado la caída. Yo diría que ahí estamos hoy día. Hay un beneficio de la duda y entramos a estas alturas en que estamos conversando, doctor, a los 16 meses finales de la administración. ¿En qué podría consistir ese beneficio de la duda pública para la administración en este plazo que le queda? Yo creo que en el fondo la gente siempre juzga por resultados que pueden ser únicamente percepciones construidas, pero el gobierno tiene el reto de mostrar en estos 16 meses de que ha hecho algo. Más allá de reducir la pobreza a 2 puntitos y más allá de la estabilidad macroeconómica. Y el problema con relación a este último punto es que el ministro de Hacienda, responsablemente pienso yo, ha dicho que el 2017 va a ser un año muy duro. ¿Y por qué va a ser duro? Bueno, porque va a persistir el problema del déficit fiscal, porque el petróleo está subiendo, porque los intereses van a subir. Al subir los intereses se va a agravar el déficit fiscal, el gobierno va a tener que salir a buscar plata adentro del país, eso va a hacer que suban los intereses y entonces la situación no está como para que se limpie la imagen del gobierno enteramente. El gobierno hará el esfuerzo por clamar los 2 puntos de la pobreza, la estabilidad macroeconómica, tratará de insistir en la reforma fiscal, pero yo no creo que en la reforma fiscal los partidos vayan a estar de acuerdo en año electoral. En ese sentido, y desde el ámbito de la consejería política macro, para un gobernante, para un mandatario, si usted se le pidiese en qué debería concentrar esfuerzos el gobierno, la administración, en esta etapa final, habiendo pasado un periodo tan convulso, tan escabroso como el que ha pasado prácticamente 3 años en curva de aprendizaje. Bueno, yo para dar ese consejo usualmente cobro como consultor político, pero se los voy a dar de gratis. A mí me parece que a don Luis Guillermo, si en algún momento me pide ver esta entrevista, yo creo que tendría que seguir calmados, porque llegaron como chiquillos de colegio secundario en elecciones, ¿verdad? Aquello era toda la ruta de la alegría, mucho histrionismo, mucha aparición pública. Hay que moderarse, ser más presidencial, en el sentido, ser más presidente de la República y menos jefe de gobierno, aparecer como tal, destacar el ambiente macroeconómico estable y empezar a evitar contradicciones internas en el último año de gobierno entre sus mismos ministros. Parece que hay algunos que no le hacen caso y eso es importante. Y yo diría que resignarse a que en el último año, mire, yo estuve hace unos años de consejero en la Casa Presidencial y a mí me lo decía un amigo que ya había estado antes, me decía, mira, este último año es realmente, esto se transforma en la casa de los sustos, porque ya la gente no llega a pedirle nada al presidente. A partir de dentro de unos mesecitos, y ocurrió así. Ya a partir del mes de junio usted no ve gente llegando a Casa Presidencial, aquello está vacío y solitario, porque van a los partidos. La gente va a pedir a los partidos decisiones,
X, B o Z. Entonces yo creo que el presidente debería sosegarse y reinar como jefe de Estado y no como presidente del gobierno. Al fin y al cabo, ¿qué sabor le deja a estas alturas a usted de la gestión? A mí no me deja un mal sabor, digamos, un sabor amargo. Yo diría que es un gobierno, pues, muy pasivo, no ha tenido grandes realizaciones, pero no ha hecho grandes daños. Y esto me recuerda siempre algo, una lectura del filósofo español Fernando Savater, que decía que lo que los ciudadanos le tenemos que pedir a los políticos es que no hagan daño. ¿Ah? Porque la felicidad de nosotros la buscamos nosotros, los gobiernos deben impedir que se produzca la infelicidad, pero apostarle a la política para lograr la felicidad es una mala apuesta. Hay que trabajar, seguir dando clases, seguir haciendo puro periodismo, valerse uno por uno mismo y no esperar que el gobierno nos dé el pan y el maná del cielo. Siendo usted profesor, educador, docente y acostumbrado a calificar comportamientos y resultados, ¿se ha planteado en algún momento una calificación para este gobierno a estas alturas? Mira, a mí me pasa que yo, la parte más ingrata de la labor como docente es calificar, porque yo no creo que esa sea mi tarea. Mi tarea siempre ha sido con los estudiantes motivar, lograr que se pregunten, que se interroguen, que investiguen, que puedan volar con sus propias alas. Entonces, a mí no me gusta calificar. Lo tengo que calificar porque si no me echan de la universidad. Ahora le acabo de enseñar a usted los exámenes que yo estaba calificando, pero a mí lo que me interesa es que los estudiantes aprendan a valerse por sí mismos. Entonces, a mí siempre que ustedes los periodistas me preguntan cómo lo califica, prefiero describirlo, analizarlo antes que ponerle una nota, ¿verdad? Porque me parece que la nota simplifica lo complejo de la realidad, ¿verdad? Y la realidad de este gobierno es compleja. Es un gobierno, ha sido complejo, un gobierno en minoría parlamentaria, un gobierno sin experiencia en la labor ejecutiva. Entonces, yo tenía mis reservas al inicio en el sentido que pensé que podían producir una crisis muy grande y no se ha producido. Creo que el presidente ha sabido ejercer una cierta contención en cuanto a sus ansias. Yo sé que conociéndolo personalmente, era mi colega en Escuela de Ciencias Políticas, él hubiera querido hacer cosas grandes y siendo historiador hubiera querido pasar a la historia como don Cleto o don Ricardo, pero eso no va a ser el caso. No va a pasar como don Cleto o don Ricardo o como don Pepe o el doctor Calderón Guardia, pero yo creo que va a pasar a la historia como un gobernante que gobernó y en un periodo difícil del país y que no le hizo daño a este país. Y eso ya es suficiente. Sin pedirle una calificación numérica, ni mucho menos, porque yo le entiendo esa simplificación que usted anota, pero si se ha puesto a describirla en algún momento, la marcha de la administración desde el punto de vista de buena, regular, mala. Yo le pondría débil. Ha sido un gobierno débil, porque es un gobierno sin mayoría parlamentaria, ni siquiera tiene la primera minoría. ¿Ah? Además, un gobierno debilitado por las divisiones internas de su propio partido. Además, un gobierno debilitado por la ausencia de plan estratégico al inicio de ese gobierno. Entonces, yo lo caracterizaría como un gobierno débil, y no por debilidad moral o espiritual, sino me parece que la debilidad viene de la debacle del sistema de partidos en este país, que explotó. De un bipartidismo bastante rígido pasamos a un multipartidismo centrífugo, le he llamado yo. Entonces ese gobierno cae en medio de ese panorama. Ese es llamémoslo así, su desgracia. Sin embargo, y aquí vamos al otro capítulo que me interesa conversar con usted, viene una calificación y se puede así asumir el juicio, el test, la prueba a la que se somete el primer gobierno PAC
en unos comicios nacionales a la vuelta de la esquina. ¿Cómo ve usted los escenarios, las posibilidades para el partido de gobierno en estas elecciones del 4 de febrero de 2018? Para seguir en la misma onda, débiles. ¿Por qué débiles? Creo que no tiene grandes probabilidades de ganar las elecciones. Razones. No es que yo juegue a adivino o adivina, sino viendo hechos y circunstancias objetivas. Bueno, primero, al 1 de enero, un año antes de las elecciones, no tienen ni siquiera precandidatos. Y hay que construir apoyo político y no tienen precandidatos claros. 2, tienen esa mala herencia que es una apreciación negativa en la población de la gestión gubernamental, reflejada en todas las encuestas, desde la Universidad de Costa Rica hasta las encuestas de las encuestadoras comerciales. Luego tiene usted una circunstancia. El PAC siempre ha podido recuperarse de apreciaciones muy bajas en las encuestas a tener buenos resultados acercándose a las elecciones, pero eso se basaba en el hecho de que el PAC era el partido rebelde y denuncista. Ahora es el partido establecido, el partido de Zapote. No van a poder jugar la carta de los rebeldes que denuncian todos los males del mundo, porque ellos están en el poder. Entonces, esa ventaja que tenían desde el punto de vista de la dinámica de una campaña política desaparece. Después, es un partido atravesado por múltiples divisiones de carácter ideológico, algunas de carácter casi de clan, otras, y entonces va a llegar muy debilitado por contradicciones internas del mismo partido y del propio gobierno. Entonces yo no le veo unas posibilidades dinámicas importantes en este momento. Ahora, en este momento podría ser que a lo largo, tenemos 16 meses, no son 16, son 12 meses adelante, donde podría, con la volatilidad del electorado, las bajas identificaciones partidarias que tiene la gente, yo lo citaba en el artículo que usted me recordaba. Bueno, si usted tiene que cerca del 50 al 70% del electorado no tiene identificación partidaria, ¿qué quiere decir? Que en estos 12 meses ese 70% o 60% se va a definir, y podría ser que una dinámica de campaña bien orquestada y diseñada llevara a que se definieran por el partido de gobierno, pero los elementos estructurales negativos a esa definición están ahí y son difíciles de superar. Lo cual va a significar todo un reto para la estrategia de la campaña del partido gobernista de lograr un segundo mandato consecutivo en ese sentido. Fíjese lo que le costó a Obama con cosas positivas logradas, por ejemplo, la reforma de salud, el tema de los derechos de la población diversa, la reducción de la tasa de desempleo. Cuando Obama llega al gobierno, el desempleo en Estados Unidos estaba cercano al 10%, hoy termina en el 4 punto y algo. Entonces, a pesar de resultados positivos, cuesta, siendo uno gobierno, lograr que lo reelijan. En este caso no tenemos una balanza positiva tan grande como esta que yo acabo de mencionar, y entonces van a tener que vender desde un escalón inferior a este que yo acabo de puntualizar. No sabemos. Ahora, ahí en el escenario están los otros. Está un partido fuerte como es Liberación Nacional. Fuerte no el del bipartidismo ni el del 48. Es un partido que realmente se ha debilitado. El Liberación Nacional sacando 29% no es el Liberación Nacional de don Pepe Figueres y de la década de los 50. La base electoral se redujo.
Pero antes de avanzar con el escenario de los partidos que hoy están en la oposición y cerrando el capítulo de su análisis sobre el partido de gobierno, a estas alturas de la dinámica política del país, de enero 2017, ¿usted ve difícil que el PAC repita gobierno consecutivamente? Ciertamente, muy difícil. ¿Por qué? Por lo que le digo, dividido internamente, mal evaluado el gobierno por la ciudadanía, sin precandidatos de ninguna índole, sin propuesta visible. Entonces, todos esos son elementos que militan en contra de una decisión de la ciudadanía de volver a favorecer al PAC.